con la expresión de la tarde. Llama al 809-683-8790. 809-683-8791. Y desde el interior sin cargos, 1-809-200-7777. Bien, continuamos aquí con su programa La Expresión de la Tarde. Eso que tú dices, eso no es así. Que eso es feo, eso no es feo. Feo para ti. Sí, una conducta fea. No, eso no es una conducta aberrante. Fea. Un tigre que se dé el lujo de traer 9 rusas ahí y desnudarla para ver cómo él quiere. Para ti es feo, para ellos no. Y ucraniana no trae. De todos los países, si tú lo sabes. Ahora feo es si lo hacen con el dinero del pueblo. Exacto, sí es feo. Y feo es si no le pagan su dinero. En el periodo 2010, sí, 2006, 2010. Dice feo porque tú no puedes hacer. Era con el dinero del pueblo. Eso es envidia. Envidia. Bueno, mire, hay 2 temitas que quiero compartir con ustedes. El primero está relacionado con una clarinada que dio ayer el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, respecto a que ya está lista para ser sometida al Congreso la nueva ley de expresión y difusión del pensamiento. Dice Antoliano que esta ley ha sido consensuada con diversos sectores y que todo está listo. Y cuando usted ve cuáles son los sectores con los que Antoliano ha consensuado, se da cuenta que ha reunido a varios directores de medios y una comisión de abogados, periodistas, abogados como Nanfi Rodríguez, que le encabezaba, sobre el tema. Pero yo quiero decirle a mi amigo Antoliano, para que no pase como ha pasado a este gobierno con otros temas, que una vez llevado al Congreso Nacional tienen que recular y retirarlos, que el consenso no son los directores, algunos directores de medios, ni una comisión encabezada por Nanfi Rodríguez, que además de periodista es un buen abogado constitucionalista. Los periodistas son mucho más. Hay cientos y miles de periodistas aquí, 100.000 no, pero hay muchísimos periodistas. Yo creo que pesa mucho lo que diga el Colegio Dominicano de Periodistas respecto de esa ley, pero aun cuando el Colegio Dominicano de Periodistas apoye la ley, no significa que ahí está el espíritu de todos los periodistas. Y digo esto porque me llamó la atención y pregunté, pero ¿y cuándo fue que se sedació esta ley? Yo no conocí esa ley, a mí no me mostraron esa ley. Le pregunté a Roberto, tampoco le mostraron esa ley. Le pregunté a Carmen, tampoco le mostraron esa ley. Le pregunto a Wilkin, tampoco le mostraron esa ley. Y le pregunto a por lo menos 25 periodistas y ninguno conoce el contenido de la nueva ley. ¿Qué significa? Que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo consensuó con la élite que él entiende son los que definen a todos los demás. Un error grave que está cometiendo muy reiteradamente el consultor jurídico, que él llama consensuar a reunir una cierta claque, un cierto grupo, una cierta casta, entiende él, y bajo la opinión que le da ese grupo, él entiende que están todos, y no es así. Amigo consultor, tiene que sedaciar un poco más esa ley, y tienes que sedaciarla con los periodistas que hacen diarismo, porque también me preocupé y llamé a algunos de los periodistas que cubren, por ejemplo, esa fuente que se llama Palacio Nacional, y usted no ha llamado a un solo periodista de los que cubren fuente para preguntarle. A un solo, tengo entendido que usted no ha llamado. Y eso es grave porque usted los tiene ahí. No es ni siquiera para que tome la decisión respecto de lo que ellos digan, porque no se trata de eso, sino para que tenga un consenso mucho más abierto, para que tenga unas posibilidades de tomar una decisión con conocimiento de causa respecto de quienes están en el ejercicio de esa ley. Porque a quienes más podría afectar cualquier alcance de esa ley es a los periodistas en ejercicio. Y yo le estoy hablando desde aquí en el canal 37 CDN Radio, y ninguno de los periodistas que están en redacción conocen el alcance de esa ley. No sé si el ámbito de directores la conoce, pero ninguno se ha sido preguntado. E insisto, eso es grave. Y mi llamado va directamente a los señores del Congreso Nacional,
a que no cometan el mismo error, a que ahora que la tendrán en su mano, por ejemplo, a los periodistas que cubren Congreso Nacional, al menos le pregunten, y que a los periodistas que están enquistados en la sala de redacción de los periódicos también los tomen en cuenta y les pregunten. Porque, repito, lo que diga un director de medio no significa que es lo que piensa el periodista. Ser director de un medio no significa que usted tenga más capacidad que algunos de los periodistas que están ahí sentados. Y aquí los medios son muy abiertos, muy polite. Consecuentemente, se necesita consensuar con más sectores. No solamente, óigame, no solamente con los directores de medios, con los que representan la sociedad de diario y con una comisión que usted la determina al azar. Así no es. Hay que seguir avanzando. Hay que seguir consultando respecto de esta ley, porque necesitamos una nueva ley. Una ley que se adecúe a los estándares modernos, porque esa ley es del año 1962, creo, 61, 62. Sí. Y consecuentemente necesitamos algo que se adecúe a la modernidad, a los conceptos incluso que se debaten hoy en día respecto del periodismo. Pero tiene que ser consensuando con todos. Repito, Antoliano, para que no pase lo que ha pasado con otros anteproyectos que te los retiran desde el Congreso Nacional hacia afuera por falta de ventilación, por falta de conocimiento o por estar ahí simplemente la opinión de un grupito. Cedes demasiado ante los grupitos, ante lo que tú crees que son élites, y no es así, hermano. Tiene que ser mucho más abierto, al menos con este tema. Es un consejo. Si quieres cogerlo, lo tomas. Si no, no pasa nada. Al final yo solo espero que prime el interés general, el interés colectivo. Pero cuando usted consulta con un grupo determinado y con determinados intereses y no con todos los demás, tiende a sentir el peso de ese grupo nada más y a dejar marginados a otros sectores. Y de eso no es de lo que se trata. Eso que tú estás diciendo, Adolfo, yo pienso que debe ser la posición del Colegio de Periodistas. Porque como tú bien dices, no solo se puede consultar al presidente del colegio o a 2 o 3 gremialistas del colegio. No. Se supone que el colegio debió también cumplir su rol e invitar a los periodistas, a los que hacen periodismo, porque aquí hay gente que son periodistas de nombre. Pero yo le pregunté así hoy a 40 periodistas, ninguno conoce. A los que van a ser incluso afectados por esa ley. Sí. Pero no. O más fácil. 5 o 6. Él como consultor pudo haberle pedido al presidente del colegio, mira, convócame por favor una asamblea que yo quiero explicarle a los periodistas qué tenemos con esta nueva ley. Sí, pero no, él invitó a 3 directores de medios que nada más se representan a ellos mismos y a los intereses que ellos están resguardando. Muchos de esos directores incluso que han vivido violentando. Pero claro, así es. Bueno. Quería decir eso porque es justo y necesario para que no pase, porque lo oí muy oriundo, como dicen en mi pueblo. Sí. Ya está listo, ya está consensuado. Y yo, consensuada. Yo pensé, pero coño, se supone que uno tiene hasta cierta cercanía y jamás ha sido preguntado por esa ley ni por ninguna otra. Y en cada grupo él suele utilizar el mismo equipito de abogados que por demás son antigobierno, pero él los utiliza los mismos. Y esa vaina tiene que acabar. Pero nada, hay otro tema que quiero. ¿Tú ibas a decir algo o no? Sí, yo recuerdo la historia de ese proyecto y cuando se formó la comisión, la verdad que se ha mantenido en secreto el contenido de lo consensuado, el contenido a proponer. En el Congreso el proyecto de ley existe, hay 2 o 3 versiones del proyecto para crear una nueva ley de modificación. El primer proponente es el Pidio Báez, que penosamente después de joder tanto con eso, parece que no estará su nombre en el proyecto. Él participó en la comisión que elaboró este proyecto que se le entregó al gobierno. Nanfi hizo una rueda de prensa y hizo un espacio público al momento de entregar, la comisión entregar el documento. El tema es, Adolfo, que hay varios temas muy generales. Hay temas, no es la ley, es la nueva ley de difusión, pero no se entregó el contenido del proyecto
que se le entregó al gobierno para que el gobierno lo aireara, lo socializara, y eso no ha pasado en más de un año. Entonces, yo quiero resaltar esto, Adolfo, y perdóname si cambio el diseño de dele. concepto. No pasa nada. El amigo Cedeño, diputado de La Romana, presentó un proyecto de publicidad estatal para reducir el culto a la personalidad, que va vinculado a ese tema de la ley de expresión. Melania Salvador, ustedes recordarán, presentó un proyecto que buscaba cuidar el buen nombre que trajo cierto y la integridad de la persona en función del manejo de la debate. Publicidad. Sí, claro, que se acotó, y ahí fue que vino la designación de la comisión. Elpidio Báez presentó la ley de difusión y expresión del pensamiento. Rubén Maldonado presentó una ley general, no para el gobierno, sino general para lo que es publicidad. Rubén Maldonado, y la dejó ahí. El gobierno luego presentó una ley de ciberseguridad que está vinculado al tema de la comunicación, en el caso de la ciberseguridad. Y también presentó un proyecto de ley el gobierno sobre la ley de telecomunicaciones, que ya es la administración del espectro radiofónico en el país. Entonces, todo eso es un tema, parece un sancocho de muchas carnes, pero es un tema que en su conjunto debe armonizar. Es como un acordeón que debe sincronizar en la estructura del sector, y quedó pendiente desde el año 2010 conocer ese tema post nueva constitución del año 2010. Ojalá y este sea el momento para airear esa solicitud que tú estás haciendo, Adolfo, muy válida y oportuna, con los otros temas que están ahí pendientes, para no dejar patas sueltas con este tema de la comunicación. Yo creo que el país tiene un gran avance en materia de comunicación, expresión, libertades de expresión, y al lugar a que se dote al país de un texto jurídico acorde a las circunstancias que así lo demandan. Así es, pero que él debe recordar aquello de vísteme despacio, que voy deprisa. O sea, si queremos una verdadera ley... Tenemos un par de años con esa ley ahí. Sí, engavetada. Pero tú no haces nada con someterla si no la está totalmente terminada. El problema... Para que te la bombardeen yo te entiendo, y tengan que hacer como se han hecho con 10 proyectos que el presidente tiene que regular y tienen que sacarla al Congreso. ¿Para qué? Para someterla a lo que yo estoy diciendo, que la sometan ahora antes de llevarla al Congreso. Pero en realidad, Adolfo, el rol del Congreso es hacer esa socialización. ¿Cuál? De introducido un proyecto en comisiones, abrir las puertas para que todo el mundo opine al respecto. Bueno, pero de eso es que se trata. Bien, hay un segundo tema que yo quiero compartir. Exacto, después que está en el Congreso, tú sabes que se baja línea y hay que hacer lo que diga la línea, y sobre todo cuando se manda supuestamente consensuado, porque mi temor es ese. Exacto. Cuando eso llega al Congreso consensuado, le están diciendo a los propios congresistas, ya ustedes no tienen que hacer nada, aprueben esta vaina, que ya lo consensuamos. Ya me reuní con los directores de medios, está consensuado. Exacto. Ya me reuní con ANFI, la comisión, eso está consensuado. Exacto. Aprueben esa vaina. Sí. O sea, el papel que se supone de auscultador que tiene que tener el Congreso es sustituido por cosas como esas. O sea, le van a poner asuntos a Roberto Gil, que vaya a decir, mire. Exacto, exacto, así no. Pero hay poderes fácticos que intervienen y sectores representados, como es el caso del colegio, la asociación de dueños de medios. Pero es lo que yo he pedido, que sea más abierto. Porque en mi colegio. Pero ellos estaban en la comisión. Claro que sí, el colegio. Claro. Pues está bien. Y la sociedad de medios. Bueno. Sí, Percio, sí. Sí. Sí, pero el país no es Percio. El país periodístico no es Percio. Es más que Percio. Mi buen amigo Percio. Mi directo y respetado amigo periodista Percio Maldonado. Mi hermano admirado, sí. Percio Maldonado. Pero somos con más el defecto de ser cobarde, pero mi hermano. Bueno, yo no creo que sea cobarde. Claro, pero bien, mira, hay presidente del Comité Olímpico Dominicano. Hay otro tema que yo quiero compartir con ustedes. Es un tema que me llamó poderosamente la atención en el día de hoy. Y lo leí y tuve que hacer como los muñequitos. Zapatear la cabeza y volver a leer. Digo, no, ¿qué fue lo que leí? ¿A qué me refiero? Unas declaraciones que en el día de hoy da el señor Roberto Santana, quien es el director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria. ¿Qué dice Roberto Santana?
al ser entrevistado en el programa Hoy Mismo, que se transmite por Colorvisión, que quienes supuestamente fabricaron las amenazas contra Miriam Germán, recuerdan ustedes que ocurrió hace meses, y contra su hijo, fueron personas que están en la propia Procuraduría General de la República. ¿Me entendieron? Las amenazas que hizo una persona cuyo nombre no recuerdo, pero está por aquí. La J, le dicen. La J, denominado la J, no fue la J, señores. No es cierto que la J haya amenazado a Miriam Germán y a su hijo de muerte, sino que la amenaza vino de sectores enquistados en la propia Procuraduría General de la República que buscan mover los cimientos de la Procuraduría General de la República para que se cambien alguna gente. Hay gente ahí que se busca dinero, dice Roberto Santana. Asignación que según sus declaraciones sucedieron desde la Procuraduría. Desde la Procuraduría de la República en el 2016 hay una transformación penitenciaria. Pero ¿qué es lo que me llama la atención? Primero, que Roberto diga esto con tanta, digamos, certidumbre, con tanta seguridad, de que las supuestas amenazas contra Miriam Germán no nacieron de ese joven. Pero ¿qué es lo que para mí representa mucho más peligro? Que Miriam Germán, según lo que dice Roberto Santana, sepa que ese joven no fue quien la amenazó a ella ni a su hijo, sino que esas amenazas nacieron en la Procuraduría. ¿Qué otra cosa para mí es sumamente preocupante? Que Miriam Germán, con todo el carácter que uno le supone, de manera pública no se haya retractado, porque Miriam Germán en su momento dijo que ciertamente ella había recibido amenazas, lo dijo, lo confirmó. Y también sabemos que se le redobló la seguridad y también sabemos que se le mudó. O sea, Miriam fue mudada a vivir en otro lugar. Y si Miriam se da cuenta de que esas amenazas no provinieron de ese joven, que puede ser el peor delincuente que tenga la República Dominicana, pero no fue quien la amenazó a ella y a sus hijos. Si Miriam Germán sabe que esas amenazas vinieron de la propia Procuraduría General de la República, ¿por qué se queda callada? Es un asunto hasta de honor para quitar el peso que hay sobre ese joven que se denomina la J, porque si no fue la J, probablemente mañana aparezca muerto la J. Cualquiera quisiera matar a la J bajo el argumento de que amenazó a Miriam Germán y amenazó al hijo de Miriam Germán. Pero resulta que la J no tiene absolutamente nada que ver con eso. Entonces yo quiero que me explique, doña Miriam Germán, si la amenaza fue hecha desde la propia Procuraduría General de la República, ¿por qué Miriam Germán lo cayó y permitió que se siga pensando que fue la J? Si la amenaza fue hecha dentro, ¿por qué Miriam Germán no dijo que no fue el joven la J? ¿Por qué no se dice quién fue responsable de dicha amenaza? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Quiénes fueron o quién fue que amenazó a Miriam Germán? ¿Cuáles son esos sectores poderosos que según Roberto Santana están todavía enquistados en la Procuraduría y quieren mover los cimientos para cambiar personas? Y por último, ¿qué busca Roberto Santana diciendo todo esto en estos momentos? Yo quisiera que me explique. ¿Te puedo dar un detalle? Diga lo que usted quiera. Patrón, hace alrededor de 2 o 3 semanas, él en una entrevista con nosotros en la mañana, él usó esa expresión y yo no le di importancia porque mi foco era el tema de la penitenciario. Porque esa semana había abordado ese tema penitenciario. Él lo dijo en tu programa. Sí. Pero no le sacaste el hilo periodístico. No, porque yo me quedé en la parte penitenciaria en el tema de que el día anterior había tenido al director de prisiones, luego lo tuve a él y luego al director de los defensa pública. Una buena entrevista, nada era más importante. Pero no, espérate, no, porque yo tenía un objetivo. Él dijo ahí ese día que hay una mafia, una pandilla, un grupo enquistado en la Procuraduría que conspira permanentemente contra Miriam
que lo hizo a él saltar de la posición que tenía asesorando a Miriam Germán, que siguió luego de su salida conspirando contra Miriam y que tiene todo un operativo que es por lo que no avanza la reforma penitenciaria, conspirando contra la reforma penitenciaria desde la Procuraduría. Yo creo. Y lo que ha dicho este hombre es una cosa... Es una cosa extraordinaria, pero yo creo que Roberto Santana está abusando de la prestancia que él supone que tiene ante este país. ¿Y por qué digo que está abusando? Porque un hombre de esas actitudes no sencillamente dice qué, sino el quién. Y él dice que hay un equipo delincuencial enquistado en la Procuraduría, correcto, pero no menciona absolutamente a nadie. Eso es irresponsable. Él dice que Miriam sabe muy bien que no la amenazaron, que no fue ese joven. Que diga quién fue que la amenazó, Roberto. Pero insisto, ¿por qué ahora, en estos momentos, Roberto sale con estas cosas? Un hombre como Roberto no habla por casualidad. Siempre tiene un plan 1 y un plan 2. Pero yo veo como que Roberto se le está poniendo fácil a las autoridades. O sea, ya es un papel de las autoridades. Claro. Porque incluso lo que está diciendo Roberto Santana, señores, es un asunto de seguridad nacional. Claro. Porque él habla incluso también que hay una mafia en la penitenciaría desde el 16. Sí. Claro. Entonces este hombre sabe demasiadas cosas. ¿Y por qué las autoridades no? Pero y cuando él denunció lo que se colecta semanalmente en La Victoria, eso nadie le hizo caso. Dice me dijo en ese programa Roberto Santana, el director de prisiones va a cárceles donde no lo dejan entrar. Sí, pero mira, con poder de la Procuraduría General de la República. En eso que está diciendo Roberto, como dice Adolfo, ahí hay un problema grave. Pero claro. Porque entonces yo puedo pensar que Miriam se prestó para esa vaina. Sí. A partir de que Miriam, dice él que sabe que ese joven no fue que la amenazó, sino que la amenazaron sus compañeros, Miriam debió decir públicamente, no, mire, sí, no fue ese joven que me amenazó. Pero además hay una especie... Exacto, no fue ese joven que me amenazó. Pero además, en lo que él dice hay una especie hasta de contradicción. Porque él dice, conociendo lo tosuda que es doña Miriam. Miriam dijo, no voy a remover a nadie. ¿Y entonces? ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, dice que lo hicieron volar a él de la Procuraduría. Tienen al sarto de la purga, al director de prisiones, y han conspirado contra Miriam. Lo que hay que quitarlo hace mucho, demasiado. Conspirando contra Miriam Germán. Roberto puede hacer lo que sea, pero para decir esas cosas que dijo Roberto, claro, hay que tener conocimiento de causa. Claro. O sea, usted no puede decir una cosa que después te diga, no, fue que me lo dijeron, que yo me lo soñé. Él está en este momento en una función predominante, dirige 2 comisiones. Entonces ya no es problema de Roberto, reformas vinculadas de las autoridades, a la Procuraduría. Sí, de la Procuraduría. Entonces Roberto debería ser un poquito más específico, porque si él tiene todas las averiguaciones respecto a este caso, sabe dónde se originó la denuncia. Exacto. Porque se origina en una computadora que la maneja alguien. Entonces ese alguien tiene que responder. Pero a mí yo me quedo, yo me voy del lado de Roberto. Está bien, pero a alguien se le prendió el bombillito. Es las autoridades que tienen vete ya que del lado que el tú quieras. Yo lo que quiero, y mi comentario va dirigido a Miriam Germán, ¿por qué si usted sabía que no fuese joven, usted se queda callada? ¿Por qué si usted sabe que son ahí parte de sus compañeros las que le están amenazando? ¿Por qué usted no ha dicho nada? ¿Y qué pasó con ¿Por ese qué joven? no ha habido sometimiento? Fue extraditado desde España. So pena de que lo maten por ese caso. Sí, porque... Entonces usted no puede dar la callada como respuesta, Miriam Germán. Porque si él fue el instrumento que usaron para hacer la amenaza, que es lo que yo interpreté en principio, desde aquí, dirigido desde aquí, y él denuncia eso, su vida no vale un peso. Exacto. Y ese muchacho tuvo que buscar abogado, tuvo que decir que no fue él y una serie de cosas. ¿Entiendes? Desde el 2020 al 24 ha continuado el deterioro en el sistema reforzado, dice él, respecto al tiempo de preparación del personal. Esa es otra cosa, que se produjo en un año, se redujo de 1 año a 6 meses. Igual el retiro de incentivos al personal. Esos grupos vienen medrando en el Estado, no únicamente en la Procuraduría, en diferentes instancias del Estado, y eso es una batalla. Esa mafia va acorde con la agenda del procurador de turno, defendiendo que ni Radamés Jiménez ni a Francisco Domínguez Brito
le hacían eso. Es grave lo que está diciendo. Pero mira, Adolfo, mira una parte de una información sobre ese tema. Dice, la propia Germán Brito reveló en junio de 2023 que recibió amenazas del individuo a través de mensajes vía WhatsApp. Es lo que te dije. Miriam lo confirmó. Lo puso en evidencia. Sí, pero está hablando vía lo WhatsApp. Confirmó. Sí. O sea que y si lo hackearon, posiblemente la metieron en una vaina. Ella lo que hizo fue confirmar lo que ella recibió los mensajes. Sí, pero está bien. Pero el origen, como dice Adolfo, es lo que hay que investigar. Ella, no salieron. Es desde aquí que están siendo dirigidos ese operativo de amenaza contra la procuradora. Eso es un asunto de seguridad de Estado. Y ella en principio dijo lo correcto, sí me amenazaron. Pero ahora ella sabe quién la amenazó. Que diga quién. Estamos hablando de Joveran Bjorks Pimentel o por lo menos García. Que diga, no fue ese joven. El que dicen que me amenazó no fue él. O si fue él, fue manipulado desde quieren aquí, escudarse detrás de él. Que lo diga. Aquí el proyecto, el propósito. Que lo diga. Sacarme de circulación. Que sea responsable. Porque él dice que Buenas lo que quería tardes. era sacar a Miriam de circulación. Exacto, pero no él. Entonces lo ponen aquí, lo extraditan y lo meten en una cárcel. Cualquiera lo mata y está bien matado. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Sí, pero mis amigos, es muy normal que eso esté pasando ahí adentro, porque acuérdense que Miriam recibió una procuraduría donde venía de un entramado corrupto y donde ha habido de todo, porque ahí ha habido de todo desde el 16 para acá. Entonces, no está de más eso que está pasando. Pues entonces no hay Jan Alain que debe estar preso, hermano. No, pero yo le compro su argumento. Lo que estamos pidiendo es que se diga, si ya se determinó quiénes son los responsables, el país debe saberlo, porque todo el mundo se consternó. ¿Qué? Que amenazaron a doña Miriam. Amanecimos todos en ascuas. Buenas. Buenas, Cristino. Adelante. Le llegó lo bono, Cristino. Cristino lo llama ahora, no se preocupe. Vámonos a comer.